bienvenida a nuestra sexta sesión virtual del Círculo de Lectura del Tribunal Electoral dentro del módulo que hemos denominado Narradoras Mexicanas. Agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos a través de las plataformas de YouTube y de Facebook Live. Hoy nos vestimos de gala, pues se va a comentar la novela Arráncame la vida directamente por su autora, la escritora mexicana Ángeles Mastretta, quien tiene una muy larga trayectoria como escritora, como poetisa y como una destacada periodista. Ella se graduó en periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM y es doctora honoris causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 1985 publicó su primera novela, Arráncame la vida, que obtuvo el Premio Mazatlán en México y se convirtió en todo un fenómeno editorial, tanto en el mundo de habla hispana como en sucesivas traducciones a 15 idiomas diferentes. Ha publicado también 2 libros de relatos, Mujeres de ojos grandes y Maridos, 3 volúmenes que reúnen relatos cortos y textos periodísticos y autobiográficos. Puerto Libre en 1994, El mundo iluminado en 1998 y El cielo de los leones y la novela corta Ninguna eternidad como la mía en 1999. En 1997, su novela Mal de Amores, escrita en 1995, obtuvo el prestigioso premio Rómulo Gallegos, concedido por primera vez a una mujer. Pues sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de honor, a la escritora Ángeles Mastretta, para que nos haga favor de conducir la lectura de su obra. Adelante, Ángeles. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Me siento muy privilegiada. Me gusta mucho este medio, aunque siempre me confundo al entrar, pero me gusta muchísimo esta cercanía que tanta gente lamenta, que tanta gente dice, no, y qué horrible no sentir a la gente. Yo la siento muy bien y me siento muy acompañada y me alegra muchísimo no tener que haber recorrido la ciudad de aquí al sur para que nos encontráramos. Les agradezco muchísimo esta invitación. Tengo una corrección, no a lo que tú dijiste de mi currículum, sino a mi currículum que debe estar escrito en alguna parte, porque dice que yo me gradué de periodismo en la UNAM, y como ahora estamos tan aterrados por el plagio, yo te quiero decir, sí, yo terminé la carrera, pero no hice la tesis y no fui a mi examen profesional porque no tenía la tesis. Entonces ahora tengo esta pena detrás de que empecé a escribir una novela sin haber hecho una tesis. Esta novela, Arráncame la vida, era en principio una tesis. Como yo estudié periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas, entonces yo quería hacer una tesis hablando de quiénes habían sido los hombres poderosos del estado de Puebla en los 30s, 40s y 50s, y cómo varios de ellos habían trabajado en medios de comunicación, eran dueños de medios de comunicación, de periódicos, de cines. Y entonces empecé investigando todas estas vidas, movida por la fantasía de que iba yo a escribir un libro que tenía que ver con, digamos que, teoría de la comunicación. Y poco a poco me fui dando cuenta de que yo lo que estaba haciendo y lo que podía hacer es escribir una novela. Y quería contar una historia y quería contarla de un solo hombre y además inventarlo. O sea, quería que estos varios hombres poderosos de la época quedaran resumidos en uno, fundidos en uno solo, que estaba, por supuesto, cada vez más loco porque iba absorbiendo lo de varios. Entonces, cada vez que me dicen que si este era el gobernador, yo digo, pues no, porque era al mismo tiempo el gobernador, el dueño de los cines, el dueño del radio, el que mandaba matar a los periodistas, el que era periodista, todo junto acabó sumándose para convertirse en Andrés Asensio. Entonces, pues esa fue mi tesis de la Facultad de Ciencias Políticas, a la que le tengo veneración, y una deuda que me gusta mucho pagar por aquí. Decir, bueno, este libro es mi tesis, aunque no necesariamente hubiera sido aprobado como tal. Muy bien, gracias por la aclaración.
No, no es una aclaración, es una disculpa. Y bueno, ¿qué más? ¿Por qué escribí este libro? Ya les dije. ¿Cómo llegué a este libro? A esta narradora. Quizás es importante la voz de Catalina Asensio. Yo no hablo como Catalina Asensio. Al principio, ahora ya estoy vieja y ya no me confundo. Al principio la gente creía que yo iba a llegar, que quien iba a presentar el libro era una mujer de la edad que yo tengo ahora. Pero ¿cómo? Usted tiene 35 años, ¿pero por qué? ¿Por qué creían que esta novela, que estaba escrita en primera persona, estaba escrita por la verdadera mujer que no existía? Yo tenía que empezar explicando, bueno, esa mujer yo la inventé. Y esa voz narrativa, yo la inventé. Yo no hablo así, así escribí. Y ha sido una cosa divertida y al mismo tiempo difícil, porque yo hubiera podido, o no sé, me lo pregunto, si yo hubiera podido seguir teniendo la voz de esa mujer y contando otras historias con esa voz. Hay gente que me dice, ¿por qué no escribes la continuación? ¿Y qué más hizo Catalina? Pues es que yo inventé esa voz para ese libro. Y mi voz narrativa se parece más a la de Mujeres de Ojos Grandes y a la de Mal de Amores que a la de Arráncame la Vida, por más que la voz de Arráncame la Vida, pues es una voz que muy vital, muy llena de una urgencia de aprender en los dos sentidos, aprender el mundo y apresarlo. Y eso fue parte de la diversión. Yo digo que una parte de la voz de Catalina Asensio me la regaló Renato Leduc. Renato Leduc, les digo a los jóvenes que nos están escuchando, ya también tú eres joven respecto de Renato Leduc, hasta yo soy joven respecto de Renato Leduc. Tenía 90 años cuando yo tenía 34, tenía 80 y tantos cuando lo conocí. Entonces yo digo que Renato podía haber sido mi abuelo, mi papá o un novio muy viejo, y al mismo tiempo fue todo eso porque fue mi amigo, muy amigo, y de él aprendí muchísimas cosas. Entre otras, aprendí las historias de estos hombres que yo junté en uno. Luego Renato hablaba como Catalina Asensio. Hablaba soltándole peradas, y Catalina en realidad no sé si así hablaba o así pensaba. Me lo pregunto, me gustaría incluso preguntárselos a los lectores que están aquí y a quienes acudieron al Club del Libro y leyeron el libro. Yo tengo más preguntas de las que tienen ustedes, porque yo creo que todo lector es un escritor. Y bueno, ¿para qué uno escribe libros? Uno escribe libros para hablar con nosotros. Los libros no tienen sentido si no se abren, no tienen sentido si no hay quien les dé sentido. El hecho de que yo haya inventado a Catalina Asensio, que es un invento de punta a rabo, no valdría para nada si yo nada más la tuviera en mi cabeza y ustedes no la tuvieran con ustedes. Vamos a hablar hoy de Arráncame la Vida, podríamos hablar de otros libros, pero pensando en Catalina, que ahora para mí, y entre más tiempo pasa, pues más lejos me queda. Yo veo mis libros, sobre todo los que escribí muy al principio, y digo, qué chistosa esta mujer. Catalina Asensio, a mí me sorprende muchas veces tanto como a un lector primero, porque incluso cuando revisé el guión de Arráncame la Vida y después colaboré en él en la película, yo ya no leí el libro porque como el guión original lo había escrito Roberto Schneider, el director, yo trabajé con él en el guión, no volví al libro. Al libro volví hace poco y estaba yo muy divertida con Catalina. Pues esta mujer, qué fantástica era. Y como diría mi mamá, hablas como si hubiera existido. Pues es que para mí existió. Igual que existió Emilia Sauri, que es este otro personaje al que mucho he querido, que es el personaje de Mal de Amores, y que es una mujer que nace en 1893 y la novela cuenta su vida de 1893, que nace pues a como 1930. Pero ese no es el libro del que estamos hablando. Volvamos a Arráncame la Vida. Yo quisiera que ustedes me preguntaran cosas, porque pues el chiste
para mí de que ustedes hayan leído este libro es saber qué les pareció y que a partir de lo que leyeron me pregunten cosas. Estupendo, pues vamos a hacerle así, de la manera en que tú lo sugieres, ir abriendo alguna ronda de preguntas, de comentarios por parte de los integrantes de este círculo de lectura del Tribunal Electoral. Y aprovecho, Ángeles, si me lo permites, para agradecer la muy gentil interlocución que tuvimos a través de un amigo en común, David Miklos, que fue quien nos permitió contactarte. Él está aquí presente en este círculo. Él fue también uno de los participantes, uno de los expositores en una de las obras que tuvimos en este primer segmento. Me debieron de haber invitado a esas reuniones, nada más me invitaron a la mía y yo ya me tengo muy vista. Para la próxima. Vamos a entrar a un segmento ahora de libros virtuales, de presentación de virtuales de libros del editorial, temas más jurídico-electorales, y regresaremos en septiembre con otro segmento, con otro módulo de Revolución Mexicana, narradores de la Revolución Mexicana. Así que vamos a ver, como lo plantea nuestra invitada de honor, ¿quién quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario? En lo que dudan, yo puedo responder algo, ¿eh? Venga. Como no tenían planeado que yo les saliera con que por favor me pregunten, puedo yo preguntarme, en lo que todo el mundo piensa su pregunta, ¿en qué orden escribí este libro? Muchas veces me lo preguntan. Hay escritores muy ordenados, que dicen, voy a escribir el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, y saben de qué se trata. Yo vivo con alguien que escribe así. Yo no, yo escribo a tientas. Cada quien no es más valiosa una cosa que otra, quizás más práctica, la parte en que domina la razón y ordena. A mí me rige más la intuición, y esto lo digo no como diciendo, es que las mujeres somos intuitivas y los hombres son racionales. No. Hay unos escritores intuitivos y otros racionales. Incluso Borges, que uno se imaginaría que era un escritor absolutamente lineal y racional, dice, yo escribo por intuición. Me sentí, ¿qué les diré?, como bendecida cuando leí eso, porque dije, pues yo también. Y entonces cuando yo quería, ¿les acuerdan que les dije ya cómo querían escribir la historia de estos 5 hombres? Y cómo dije, ¿quién puede? Y reunirlos en uno, y luego me pregunté, ¿quién puede saber? Porque al investigar y al ir preguntando por diferentes personajes, me iban dando retazos. Y yo con esos retazos iba armando un personaje. Y después, cuando decidí cómo contar a ese hombre hecho de retazos, y dije, ¿quién puede saber mucho y puede no saber muchas cosas de un hombre? Su mujer. Entonces inventé la voz de Catalina Asensio para contarlo sabiendo y no sabiendo. Entonces, cuando inventé a Catalina Asensio, lo primero que vi de ella fue una niña dudosa que va con una gitana y le dice que quiere sentir. Y ese pedacito del libro querría yo leerlos en caso de que les en caso de que lo encuentres, de que lo encuentre yo. Correcto. Ahorita vengo. Pues no puedo. Miren, ¿Quieres, los voy a contar. Hay ya varias personas. A ver, empieza. Vamos a abrir una primera ronda de 4 personas. José Ramón Narváez, después Lucy Farías, Mario Alexander y después Ale Tello, en ese orden. Así que vamos abriendo los micrófonos, por favor, con José Ramón Narváez. Adelante, José Ramón. Sí, mucho gusto a Ángeles Mastretta. Hola. Es un placer estar aquí esta tarde compartiéndonos pues estas experiencias pues como historiadora, como narradora. Es importante. Este ciclo ha tenido ese sesgo, ¿no? O sea, muy hacia nuestra historia nacional, hacia nuestra
identidad cultural incluso. Mi pregunta es muy sencilla. A mí me apasiona mucho el tema del cine y creo que la adaptación cinematográfica fue bastante buena. Y bueno, sé que además se apegó bastante a la novela e incluso estuvo postulada para competir por los Óscares como mejor película en lengua extranjera. Y mi pregunta va en ese sentido, ¿qué tanto molestaron Ángeles Mastretta para el guión, para la película misma, para pues ver si sí le gustó o no la película? Me parece que Jiménez Cacho hace en algunos momentos alguna interpretación como muy propia, muy personal, y ahí es donde quizás se despega un poquito de la novela, pero bueno, pues ya sabemos cómo es Daniel, ¿no? O sea, es un actor muy comprometido y estas cuestiones. Y también lo digo porque quizá muchos jóvenes hay una generación que quizá no leyó la novela, pero seguramente vio la película, porque fue una película bastante difundida, bastante conocida, y que bueno, pues que yo me recuerdo haberla ido a ver al cine, o sea, sí, apenas han pasado 12 años de eso. Para ti es hace mucho, para mí es hace muy poquito. Sí, bueno, y exacto, pero, o sea, yo me acuerdo que la sala estaba llena, la gente le gustó, salieron comentándolo, yo me acuerdo que, o sea, fue una muy buena sensación. Yo había leído la novela unos años antes y después la volví a leer después de ver la película y creo que ahí yo sí, luego cuando dicen, a mí sí me cuesta trabajo porque creo que sí son obras distintas. Bueno, el cine es otra escritura. Exacto. Pero yo creo, el cine es una escritura, pero yo creo que a mí me encanta la película. Eso. Y me encantó trabajar en ella porque trabajé con Roberto Schneider, el director, que fue una mezcla de, como diría él, muy generoso y muy necesitado, porque decía, es que necesito que me ayudes porque hay momentos en los que me quedo detenido y no sé para dónde ir, no sé cómo seguir, no sé si estoy haciendo bien, no sé si tengo al personaje bien puesto. Sucede que como este libro está contado en la voz de una mujer, y lo que pasó en Arráncame la vida es que dado que estaba descifrado por un lector, en el guión prevalece Asensio. Se vuelve en la película un personaje quizás más importante que ella. En el libro es más importante ella que él. En la película acabó siendo más importante él que ella, yo creo, lo cual no me parece nada mal. A mí me encantó en la película y tuvimos algunos errores, incluso como yo les dije, yo no había vuelto a ver el libro y hay un diálogo muy decisivo en la película que es distinto en el libro. ¿Quieren que ahonde yo en eso? ¿O quieren ir a la...? Se los voy a decir rápido. Sí. Cuando ellos dos hacen el amor en las flores y tienen que regresar a la casa a ver a Andrés y están... Entonces, ella le dice, vámonos, y él le dice, Catalina, hay presidentes viudos, pero no Y es exactamente al revés. Es él el que dice. En la película, ella le dice, no, Vives. Hay presidentes viudos, pero no divorciados. Y en el libro lo dice él. Ya. Y eso, bueno, te cuenta una diferencia que además no se nota y que tiene que ver con que yo creo que Catalina es una mujer que inventa a Carlos Vives. Carlos Vives no es tan fantástico, ni tan maravilloso, ni tan gran director, ni tan excelente hacedor del amor, para ponerme correcta, como Catalina lo cuenta. Porque Catalina necesitaba tener esta idea de un hombre más importante y más entrañable que su marido, para crecer ella. Bueno, ya dije muchas cosas. No, muchísimas gracias, porque son justo esos detalles los que enriquecen tanto la novela como la película. Muchas gracias, agradecido. Nada, a ti.
Gracias, José Ramón. Ahora le toca el turno a Lucy Farías, nuestra compañera Lucy Farías. Adelante, Lucy. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias y saludos. Bienvenida, Ángeles Mastretta. Hola, Lucy, qué gusto. Un honor tenerte aquí, de verdad, que estamos de manteles largos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues esta pregunta que tú hacías, que si Catalina hablaba y pensaba igual, yo creo que en un principio como que pensaba igual como era, ¿no? Como una niña, que era Catalina Guzmán, si no me equivoco, ¿no? Antes de ser Catalina Asensio. Entonces creo que ahí hablaba como ella. Al ya conocer a Andrés y pues un poco impregnarse de sus palabrotas, de su forma de ser y todo, creo que ahí empezó también a cambiar un poco, después con Carlos Vives, y ya después cuando ella le habla a la hija de Asensio, pues ya hablaba y pensaba como en una coherencia muy de ella, ¿no? Siento yo que hay una transformación de Catalina a todo lo largo de la novela. Eso es un poquito lo que yo pude ver, ¿no? Yo creo que la novela lo que pretende es eso, contarte la historia del crecimiento emocional, la vida, la formación integral de una persona. De cómo ella pasa de ser niña a ser adulta a ser una dueña de sí misma. Así es. Y así la percibo yo, ¿no? Así la percibo por la pregunta que tú nos hiciste. Ahora mi pregunta es si también Catalina Asensio es como la suma de muchas mujeres en una. A lo mejor mujeres que quieren sentir, ¿no? Mujeres que quieren hablar, mujeres que quieren hacerse ver, mujeres que han sufrido. Quiero preguntarte si son retazos de mujeres o Catalina es un todo, ¿no? Una sola cosa. Porque probablemente hay en ella muchas mujeres, como adentro de ti y adentro de mí. Uh-huh. Hay muchas mujeres. De pronto amanezco y digo, yo conocí una niña que no tenía miedo. Y esa niña era yo. Esa niña no había vivido en una pandemia, esa niña estaba protegida por un mundo muy alegre y muy fácil. Yo crecí en un mundo muy generoso, en donde los niños éramos sagrados y la idea de que no nos tocara ni el mal, ni... Ahora esto es casi, diría yo, que imposible, quitar a los niños de la agresión del mundo, porque se enteran. Nosotros, yo, y supongo que también mis primos y mis hermanos, sin duda, crecimos en un medio en donde los niños tenían que estar aparte y no ver lo feo del mundo. Ese era sobreprotegidos, quizás. Entonces yo era muy metiche y no me gustaba del todo que dijeran, los niños váyanse al jardín. Yo decía, aquí va a pasar algo interesante. Creo que me debo quedar detrás de un sillón. Y entonces lo que oí, sin duda, fue la historia de muchas mujeres, claro, contadas por, incluso de una mujer que yo luego inventé, pero que es la suma de las historias de muchas otras mujeres y de muchos otros hombres que las vieron. Claro. Es bonito eso. Sí, me pude dar cuenta y ya con esto me despido porque yo también soy muy preguntona, pero entonces hay muchas viudas de la política, ¿no? Viudas viviendo, ¿sí me explico? Viudas que tienen a su marido viviendo en una Secretaría de Estado, viviendo en el Poder Ejecutivo. Hay muchas viudas de la política, ¿no? Y que han vivido estas historias de Catalina Asensio un poco, ¿no? El abandono, la soledad, en fin, tantas cosas que la verdad, digo, fue muy ilustrativo leerlo. Es muy bonito el libro, más bonito el libro que la película, no sé como tú lo veas, pero me encantaron ambas versiones. Muchas gracias y bueno, pues adelante con las preguntas. De nada, a ti. Yo quiero contestar una cosa, que es que una de las cosas que tengo que agradecerle a Arráncame la Vida es haber encontrado seres excepcionales que coincidieron con el libro. Yo digo que los escritores, además, hay un plus en un escritor que le cae como del cielo, ¿no? Yo coincidí, lo que yo escribí, que ahora pienso que yo era muy joven. A lo mejor por eso cuando yo llegaba a presentar el libro a los 35 años, la gente decía, ¿pero cómo? Usted es la misma que escribió el, ¿pero cómo? Tú, pero, porque esta Catalina tenía una fuerza y era
estaba vista por una mujer más vieja, estaba contada como por alguien que en 1985 tendría que haber tenido 75 años, porque es una mujer que vivía cuando yo nací, que tenía 10 años, 20 cuando yo nací, o más, 30. Bueno, el caso es que esa mujer, quién sabe cómo, hace poco me decía mi hermano, pero ¿y tú por qué sabías tantas cosas desagradables cuando éramos tan chicas, si además vivíamos en un mundo sobreprotegido? Bueno, pues hay la posibilidad de que yo rápidamente voy a decir, este macho que es Andrés Asensio, para mí resultó una novedad porque yo creía que había vivido en un mundo no machista, ni siquiera conocía bien la palabra. O sea, cuando yo oía hablar de machos, pensaba en Pedro Infante y en Jorge Negrete y en cosas que solo pasaban en el cine. Entonces, de pronto cuando llegué a México y a vivir a la Ciudad de México y decreté, en mi cabeza dije, si yo quiero ser fuerte y libre, tengo que ser como hombre, porque es la única manera de relacionarme. Ahora ya no, porque ahora ya tú dices, yo soy mujer. En ese momento, para decir yo soy fuerte, decías, ¿cómo son los fuertes aquí? Pues son hombres. Entonces, yo voy a actuar con esa fortaleza. Y bueno, como hay muchos hombres en esta reunión, de todas maneras los voy a preocupar diciéndoles que yo dije, bueno, ¿y qué cosas hacen los hombres? Mandan sobre su vida, de acuerdo, pero también se acuestan con quien se les da la gana. Entonces, esto les puede parecer escandaloso, pero yo decidí que este era un deber mío. Que yo tenía que darme una libertad que ni siquiera estaba lista para ella. Y entonces ahí conocí uno que otro macho, digamos, que luego quedó puesto en Arráncame la vida. Perdón, nos faltan muchas preguntas. Sí, a ver, quiero comentar que a través de las plataformas de YouTube y de Facebook Live nos están llegando muchos comentarios elogiosos sobre tu persona, sobre el libro, sobre tu obra en general. A título de ejemplo, simplemente, Erika Corona Acevedo dice, Puebla extraña a una de sus ángeles, la escritora Ángeles Mastretta. La FG dice, encantada de ver a Ángeles Mastretta y más de escucharla narrar un libro maravilloso. César R. Cabriales dice, Ángeles Mastretta, te admiro y me gustan mucho tus historias. Hay una cosa muy buena por acá que dice Areli Equigua, dice, existe Catalina porque inspiró a muchas, incluyéndome a ser seres libres, salvajes. Alicia Mereles, mi admirada señora, estoy muy emocionada de verla, aunque sea a través de esta pantalla. Un abrazo inmenso desde Buenos Aires. ¡Ay, qué lindo! Mira nada más. Ale Lara, es un libro maravilloso y evocador, provoca nostalgia sobre lo no vivido. Y había una, dice, doctor Ángeles, todo mi respeto y admiración, habla tan bonito como escribe, me encanta. Joana Garrido. Mel Buendía nos dice, usted se hubiera enamorado de alguien como el general Asensio? Mientras lo piensas. ¿Otra pregunta antes de eso? Mientras lo piensas, está anotado por acá nuestro compañero Mario Alexandro. Adelante, Mario, te abrimos los micrófonos. Viene. Gracias, Agustín. Hola, buenas tardes a todos, a todas, compañeros y compañeras. Ángeles, es un honor tenerte con nosotros y a todos nosotros que nos gusta leer, a todo aquel que nos gusta leer, tener la oportunidad de platicar con quien ha hecho el libro y más un libro que, pues, estamos aquí, creo que a todos nos ha gustado. Seguramente ya muchos lo habremos releído. Yo quisiera comentar dos cosas. Uno sobre Catalina, que cuando me lo leí, pues yo la primera vez que lo leí, tendría yo 20 años, 18, 19 años, ya lo leí en la universidad. Me sorprendió mucho la fortaleza de la mujer, de esta mujer, de Catalina, del personaje. Cómo es capaz de enfrentarse a un personaje poderoso, ¿no? A un hombre poderoso, a un hombre
pues que podría, al que no le tiene miedo, ¿no? Sabiendo que podría pasarle cualquier cosa. Eso es increíble. También, ¿cómo nos dibujas el momento en el que se sitúa en la línea del tiempo, ¿no? Estás dibujando un periodo en la vida en la historia del país, pues así fue, ¿no? Tenemos que, para entender nuestra realidad hoy, tenemos que conocer ese contexto, ¿no? Por dónde hemos ido. Entonces, pues son las dos cosas que me encantaron. Y bueno, tener la oportunidad de que además nos permitas preguntarte. Yo voy a ser muy básico, porque además, cuando leemos esto y la gente que le preguntas que lo ha leído o que ha visto la película, lo primero es hablar sobre quién es el personaje principal y le pone nombre y apellido, ¿no? Todo el mundo, bueno, la mayor parte de la gente siempre piensa que estás retratando la historia del hermano de un expresidente, ¿no? Ajá, de por allá de esas tierras poblanas. Y entonces ahorita escucharte decir que no, que es una construcción de retazos de varios personajes, de varias personas que tú investigaste, tú hiciste en esta investigación, pues es sorprendente, pero eso, sí queda esa duda. ¿Sí? ¿Sí puede ser? Sí, bueno, mira, Maximino Vilacamacho es un personaje fantástico, aterrador, y al mismo tiempo parece ser que carismático, lleno de encantos. Antes de escribir Arráncame la vida, yo no había leído la crónica que escribió Salvador Novo cuando se murió. Es un elogiosa y estaba fascinado con él. Y bueno, pero yo también había contado, dense cuenta ustedes de que de ese grupo de gente, para mal, de nuestra pobre ciudad llena de ángeles, también había diablos. Y entonces, entre ese grupo de gente, pues estaban, sin duda, el fundador de los periódicos, el fundador de los cines, el presidente Díaz Ordaz, que era el achichincle de todos estos, y Maximino, y el hermano de Maximino, y García Balseca, todos, hay historias de todos. Entonces yo dije, empecé a preguntar por uno y me contaban de otro, y entonces yo por eso dije, no, lo que debo hacer, yo no soy historiadora, lo que yo quiero hacer es ficción. Entonces, bueno, yo voy a resumirlos y los voy a poner en un personaje que para mi gusto es mejor que los demás. Todo junto es suficientemente aterrador y al mismo tiempo, como todo pillo, tiene su encanto. Interesante. Muchas gracias, Ángeles. Pues así me quedo con esa respuesta y con la oportunidad de haber podido platicar contigo. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Ale Tello, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Ángeles. La verdad es que es un honor, me sumo a las felicitaciones de todos tenerte aquí con nosotros esta tarde. Me encantó la novela y también me identifico mucho con el papel, bueno, me encantó el papel, el personaje principal, Catalina, y porque en esto es muy difícil, me parece, desde siendo mujer, poder explicar cómo nos sentimos a veces en un mundo machista, extremadamente patriarcal, y entonces es siempre muy satisfactorio poder ver desde el foro interno de un personaje en una novela cómo nos sentimos o cómo es el foro interno de una mujer que está viviendo situaciones extremas. Entonces es muy impactante ver esto, ¿no? Del matrimonio infantil, porque ella tenía 15 años cuando se casa con su coronel, como ella le dice, la búsqueda de la sexualidad y ella, lo que mencionabas al principio de la gitana, que va con la gitana porque ella no sabe qué es tener relaciones sexuales con alguien. Entonces todo eso como que le da voz a las mujeres que nos sentimos de alguna manera incomprendidas cuando se niega que existe cierto machismo en nuestra sociedad. Pero mi pregunta tiene que ver, me llamó muchísimo la atención en esta vivencia que va viviendo Catalina con el machismo y su feminidad y la sexualidad, el papel de la maternidad, porque ella
Catalina no disfruta nada sus embarazos y al fin, y hay un momento en que ella dice, tengo que renunciar al cariño materno para investigar los negocios del coronel. Entonces yo quería preguntarte, ¿por qué Catalina tiene esta relación un poco extraña con la maternidad? ¿Tiene que ver ahí alguna idea feminista detrás o qué? No sé, fíjate que eso es una cosa que yo también me pregunto, porque yo sí viví muy rodeada de mujeres muy maternales y yo fui y sigo siendo una mamá muy, muy gallina, muy que sigo en la vida de mis hijos y de mis nietos, completamente opuesta a Catalina. ¿Y de dónde me salió a mí? Me lo sigo preguntando, o sea, tú me lo preguntas y yo me lo pregunto. ¿En qué momento ella? Porque no fue por convenenciera como escritora. No es que digas, bueno, mejor los hijos que desaparezcan para que yo pueda seguir con mi historia. No, fue a cabalidad que ella, de verdad, mi manera de entender, y vi que una buena parte de esas esposas así habían sido con sus hijos. Esas mujeres a las que yo reuní en Catalina tampoco fueron todas muy buenas mamás. Entonces, esos hombres las absorbían y las devastaban muchas veces, que nada más para sobrevivir, Catalina hace eso, para sobrevivir no es una buena mamá. Ahora, al mismo tiempo, pone a sus hijos en manos de Lucina, que en la película Lucina no existe, vaya, existe muy poquito, pero esta mujer que perdió a su hijo porque aborta y un poco se queda con los hijos de Catalina. Y si yo hubiera sido la autora de Harry Potter, pues igual me hubiera seguido contando qué fue de Lucina y de los hijos de Catalina y de Catalina cuando envejece, pero yo terminé el libro para desgracia de mis finanzas, eso sin duda, porque Arráncame la vida fue muy pródiga. Gracias a eso. Oiga, me estoy quedando a oscuras. Voy a ver si me volteo y me ven mejor o no. A ver. Ya regresé. Se ve muy bien. ¿Me ven más o no? Sí, muy bien. ¿O más o menos? No, muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno, porque tenía que dar la vuelta. Muy arregladita. Termino. Esta es una pregunta que yo me he hecho en el siguiente libro. Bueno, no en el siguiente es Mujeres de Ojos Grandes. En Mal de Amores, así como en Arráncame la vida, hay un montón de hijos de la fregada. En Mal de Amores no hay una sola mala persona. Todos son buenos. El papá, la mamá, la hija, el novio de la hija, el amante de la hija, la tía. Y todas las mujeres son maternales y sin embargo son libres. Es sobre todo Milagros y Emilia, ¿no? Pero bueno, ya me salía el otro libro. Cuando hagamos el ciclo sobre Revolución Mexicana, ustedes van a leer Mal de Amores, qué pasa durante la Revolución, porque es un libro que es muy chistoso, porque yo dije, yo quiero contar la historia, me voy a salir un poco de Arráncame la vida, no importa. Yo quiero contar la historia de una mujer que se enamore de dos hombres al mismo tiempo. Y entonces dije, ¿cómo será esto? Y empecé a pensar en ella y dije, ¿cómo qué edad le pondré? Y dije, bueno, pues que sea como de la edad de mi abuela, que nazca en 1893, razón por la cual tenía 17 años en 1810. Así que a ella le toca crecer, enamorarse, hacerse líos, todo en 1910 y entre 10 y 30. Entonces, pues ahí coincidió. Yo lo que quería es contar la historia de una mujer enamorada de dos hombres, del mismo modo en que con Arráncame la vida quería escribir la historia de unos hombres que forjaron un mundo, el mundo del primer PRI, que era horroroso, porque el segundo nos puede haber parecido regular, el muy reciente, pésimo, pero el primero era salvaje. Y en ese mundo creció Catalina. A ese mundo sobrevivió. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Siguen muchos comentarios en las otras plataformas, en las redes sociales. Dice Fabiola Gil Rodríguez, mis amigas y yo tenemos un club de lectura que justamente comenzó con Mal de Amores.
y ahora estamos leyendo y releyendo la mayoría de nosotras, Arráncame la vida. Muchas gracias por estas maravillosas novelas que nos han llenado de felicidad y de mucha emoción. Nicte dice, amé la fragilidad de Catalina de joven y su transformación en una mujer valiente. Valentina Gevia dice, Ángeles, conocí a Catalina cuando yo tenía 15 años, ahora tengo 20. Las mujeres de tus novelas han influido bastante en mi vida. Agradezco coincidir con ellas y por supuesto contigo. Bueno, ¡qué bonito! Muchas gracias. Yo no sé cómo no. agradecer tanta generosidad. De verdad, me da... Es lo que inspiras, es lo que inspira tus novelas, la gran sensibilidad, querida Ángeles. Yo agradezco mucho que me lo digan y me alivia mucho porque cuando vas creciendo y envejeciendo, te empiezas a volver, es muy raro, más insegura. Yo como escritora me he vuelto más insegura. Y oírlos, y soy segura para vivir, soy segura para leer. Hasta para no cantar. Soy segura para escribir. Para platicar soy muy segura. Pero para escribir no tanto. Para escribir ya siempre veo el en vez de mis historias. Y eso, pues, es bueno como ser humano, poder ser menos drástico y no plantearse la vida como hay unos muy malos y otros muy buenos y la vida más. Pero cuando uno ve tantas aristas, a la hora de crear personajes, mis personajes de pronto se parecen al coronavirus, están llenos de cosas y entonces ya no sirven del todo. O sea, era más fácil cuando eran más sencillos. Ahora de pronto tengo 4 mujeres, estoy construyendo 4 mujeres y no hago una de todas y me hago unos líos espantosos porque todas tienen demasiadas emociones y bueno, no vinimos a hablar por fortuna del libro que no estoy escribiendo o no estoy pudiendo escribir. Por fortuna venimos a hablar de los que ya escribí, por eso les agradezco tanto que me digan que les gustó. Y quiero, no tanto como un acto de cariño y de retroalimentación, lo que quiero es decir, los libros de ensayos cortos, que yo he escrito muchos, escribí, uno se llama El mundo iluminado, El cielo de los leones, La emoción de las cosas, El viento de las horas, y en esos libros muchas veces me cuento. Entonces, ahora que estoy escribiendo otro libro en que también haga eso, yo digo, yo creo que ya me han de soñar, ya no van a querer seguir tratando conmigo. Así que por eso les agradezco tanto el cariño, para que así no me quite yo de ser escritora. Muy nutrido ese cariño. Ale Lara nos dice, pues nunca es tarde para contarnos qué fue de Catalina después de la muerte del general Asensio. Después de todo, ahí empezó su libertad. Normita Torrescano también nos dice a través de las plataformas de Facebook Live, nos dice, hola, es un gusto poder disfrutar de este tipo de experiencias, de poder disfrutar en vivo de una de mis escritoras favoritas. Amo tus novelas y tengo todos tus libros. Después, Nicole Ramos dice, ¿piensas llevar alguna de sus obras al teatro? Yunun Palma dice, me gustan todas tus historias, todas somos mujeres de ojos grandes. Y ahora le damos la palabra a nuestra compañera Lourdes Lagos. Adelante, Lourdes, por favor. ¿Dónde está Lourdes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar con usted en esta sesión. Qué gusto, Lourdes. Bueno, pues yo ya tenía preparado mi guión, iba a hablar precisamente, me imaginé que ya varios iban a hablar sobre la construcción de lo femenino, pero bueno, tenemos lo del matrimonio, por supuesto, como un proyecto de vida posible y ejemplar para ellas, ¿no? La sumisión obligada de las mujeres frente al marido, que ellas son más emocionales, que ya nos comentaba, ellas se juntan para hablar trivialidades mientras ellos discuten asuntos de importancia para el país, ¿no? Ya también Ale tocó el tema de la maternidad y de esta idealización que nos han impuesto a nosotras las mujeres y de cómo Catalina, desde los 17 años, ella sabía que no quería ser madre, ¿no? Y cómo le frustraba esta idea de tener a alguien en su vientre.
Y es un tema que me parece muy importante porque en realidad existen esas mujeres, ¿no? Que en algún momento se arrepienten de haberse embarazado y ser madres, pero no por eso son malas madres, ¿no? Entonces mi pregunta iría en ese sentido. En el momento en el que usted publica esta novela, ¿cómo fue la recepción, digamos, con estas ideas tan adelantadas, ¿no? Porque sabemos que ya existía el voto para la mujer, ya existían estos movimientos de mujeres a favor del voto, pero ¿cómo fueron recibidas todas estas ideas tan adelantadas en cuanto a la liberación femenina? Porque, digamos, ahora, ya es un poco distinto, ya está mucho más difundida esta idea del feminismo, pero entonces, ¿cómo fue? Fíjate, te lo respondo a ti porque me lo preguntas, pero también a todos ustedes que andan por el aire. A mí me pasa en la marcha, en la última marcha, poco antes de la pandemia, estuve ahí y de pronto sentía como si yo todo esto ya lo supiera y al mismo tiempo como si hubiera ahí mucha gente joven que lo estaba descubriendo. Entonces me sentía un poco inerme e inútil porque yo decía, había gente que estaba descubriendo esta furia. Yo decía, esta furia yo la conté hace 40 años. Y entonces no pretendía que alguien me dijera, ¡hey, sí, reconocemos tu esfuerzo! Pero yo lo que muchas veces he pensado es que ahora se llama el nuevo feminismo. Y yo digo, el nuevo feminismo está lleno de las cosas que tenía el feminismo anterior. Es lo mismo. O sea, nosotros, que el mundo se haya quedado retrasado no tiene que ver con que nosotros hayamos estado retrasados. En 1978 yo estaba escribiendo por la despenalización del aborto, por el castigo serio a los violadores, y me parecía que eso lo quería yo y lo quería todo el mundo. Parece ser que no era tan generalizado, pero cuando yo veo que ahora eso es como un descubrimiento, yo digo, si ya lo estábamos haciendo, pero se ve que éramos muy pocas y hacíamos menos ruido, o sea que tendríamos que estar muy orgullosas de ver que ahora son mucho más las mujeres que hacen este ruido y están más dispuestas a dar estas batallas. A propósito para regresarnos a la maternidad, yo escribí este libro, lo empecé embarazada de Mateo y lo terminé embarazada de Catalina, mis 2 hijos. Y qué chistoso, porque yo estuve muy contenta cuando estaba embarazada. No sé qué pensarán ellos de que yo haya escrito estas cosas en donde pero a mí me latía que Catalina tenía que ser así. Era muy chica para empezar. Cuando estaba embarazada, y se acuerdan en la película, en el libro está, pero en la película está como más... ¿Qué haces ahí pensando como si pensaras? Tienes cara de vaca, y le dice el marido, y ella se siente mal de ser vista así. Y sí pasaba, y yo creo que sigue pasando mucho, que en el momento, pasa muchísimo porque los hombres se van. ¿Cuántas mujeres conocemos que en el momento en el que se embarazaron se quedaron de madres solteras porque se convirtieron en otra cosa? Y a los maridos o a los hombres que estaban con ellos les dieron flojera. Porque sí es verdad que muchas veces pasan a prevalecer los hijos. Entonces, pues los hombres muchas veces salen corriendo. Bueno, usted se volvió mamá, ya no quiere ser mi mujer. Difícil, ¿no? ¿Qué reflexión? Muy bien. Ángeles, te leo un par de comentarios a través de las redes sociales. Dice María Marta Gómez García, la novela Arráncame la vida la leí hace más de 20 años y me cautivó. Ahora mi hija de 20 años está fascinada con la novela. Somos grandes admiradoras de tus obras y estamos emocionadas por poder ver esta transmisión. Isabela Aguirre dice, en la actualidad prevalece el machismo y misoginia. Todavía sorprende que una mujer decida como forma de vida no casarse ni tener hijos. Incluso algunas personas lo asocian a sinónimo de fracaso de realización, como mujer el no cumplir con ciertos estereotipos.
Dicho esto, le quiere hacer un comentario y alguna pregunta Paco Castañeda. Por favor, Castellanos, perdón, Paco Castellanos, mi amigo Paco Castellanos. Abrimos el micrófono. Adelante, Paco. Muchas gracias, mi estimado. Un saludo con mucho afecto a Ángeles. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ángeles, buenas tardes. Un privilegio estar contigo aquí. Básicamente tengo algún comentario y una pregunta, si fueras tan gentil. En diciembre de 1945, en la calle de Aristóteles 127, se realizó un enlace matrimonial muy selecto al cual asistió uno de los personajes de los que tú nos mencionaste al inicio de este círculo de lectura, que fue Renato Leduc. Cuentan las leyendas y las historias que en esa boda, al filo de las 6 de la madrugada, ya cuando quedaban pocos invitados, los meseros empezaron a embriagar las rosas del jardín con coñac de Francia que sobró. Esa boda en la que, según recuerdo haber leído, Renato Leduc fue testigo de honor, era el enlace entre Agustín Lara y María Félix. Y no pude evitar recordar esto cuando tú nos hablaste de Renato Leduc y de este ambiente de Lara y Félix, para preguntarte si el título de esta novela, Arráncame la vida, te sonó de algo, tuvo alguna influencia o algo que ver el único tango que compuso Agustín Lara, que se llama Arráncame la vida. Claro, no, claro. Cuando hay un capítulo de Arráncame la vida en el que hay una fiesta, bueno, Catalina se va con Vives a hacer el amor y bla, 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 y regresan a una fiesta que el marido quiere que aparezca Toña la Negra y la llaman y lo que quieras y van a dar a una fiesta que se parece un poco a esas. Están en esa fiesta y yo tenía que buscar la música de esa fiesta. Y esta novela se llamaba La mujer del general, en mi cabeza. Arráncame la vida se llamaba La mujer del general. Entonces, oyendo a Agustín Lara, un disco con solo Agustín Lara, yo voy oyendo Arráncame la vida y digo, no, pues con el perdón de Agustín Lara, yo me robo este título, porque era una maravilla. Y debo decirte que busqué a quién preguntarle, y yo, a nadie le importó, pues yo le puse Arráncame la vida. Y bueno, yo creo que esa es otra cosa que fue muy amable con el libro. El título es precioso. Y yo tuve un raro privilegio porque me gusta tanto la canción que yo no bebo nada porque tengo epilepsia. Si no, sería una borracha perniciosa. Pero como ven y como pueden ver en esta reunión, me emborracho fácilmente con el cariño de los demás. Entonces, cuando hay una reunión y la gente bebe y platica y canta, pues yo también canto. Y normalmente, y si hay una reunión donde hay piano y música, y ya como que mi número fuerte, digamos que se ha vuelto Arráncame la vida. Okay. Háganse de cuenta que empiezo con cosas como tú que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz. Y empiezo con cosas así, mal, pero cuando entro a Arráncame la vida me queda muy bien. Y en una de estas reuniones, ya ahorita ya no sé si me quedaría bien, pero hace como 5 o 6 años todavía me quedaba bien. Y estábamos en una fiesta, en una reunión después de un concierto de Joaquín Sabina, a quien yo había tenido la fiesta de conocer por Gabriel García Márquez, a quien Sabina quería mucho. Entonces nos conocimos, nos quisimos muy rápido y como a la tercera vez que vino, caímos en una de estas reuniones de cantadas y yo canté Arráncame la vida y entonces él me dijo, ¿a que no la cantas conmigo en el Auditorio Nacional? Y le dije, claro que no la canto, claro que no. Y Joaquín en ese momento estaba con la voz, se le componía un rato y entonces era domingo, yo le dije, claro que no, y el lunes me habló Jimena, su mujer, para decirme, ay, ya estoy hablando demasiado, ¿verdad? No importa, lo reduzco. Que dice Joaquín que no puede hablar porque está en su día de mudo,
pero que si vas a cantar con él el martes. Le dije, no, lunes en la tarde lo mismo, martes en la mañana vuelve a llamar Jimena, y entonces estamos desayunando, está Catalina, mi hija está, y yo le digo no, y Héctor, mi marido, dice, claro que no, ¿cómo vas a ir a cantar? Y entonces Catalina dice, oye, pues si a mi mamá le encanta cantar, ¿y por qué no habría de ir? ¿Quieres ir? Y dije yo, pues hace mucho que no me pasa algo realmente raro. Y entonces fui y canté con Sabina en el Auditorio Nacional, Arráncame la Vida. Y fue muy divertido y lo agradezco muchísimo esa experiencia emocionante. Está contada en un libro que se llama La emoción de las cosas, pero que yo al Club de Libro le puedo mandar directamente. Y ahí está en YouTube esa cantada, bastante desentonada porque los músicos de Joaquín Sabina entonaron con el ritmo con un ritmo más lento. Si yo hubiera sabido, a lo mejor me acoplo, pero no ensayamos nada. Pum, llegué y canté. Todo para contestarte. Claro que sí. Yo, mi familia no era muy fanática de los boleros y de los tríos. Eso es una cosa que yo aprendí cuando llegué a la Ciudad de México y aprendí a que eso me fascinara. Entonces, cuando lo pude utilizar, pues fui muy feliz. Extraordinario. Para volver a la pregunta en la que estábamos, el deseo de las mujeres, no necesariamente realizarse siendo esposas y mamás. Parece que estoy haciéndome publicidad, pero me voy acordando de otros libros. En Mujeres de Ojos Grandes hay la historia de una tía fantástica que se llama Clemencia Ortega. Es una tía inventada, las mujeres de ojos grandes son tías inventadas. Pero Clemencia Ortega tiene un novio y con ese novio va haciendo el amor en diferentes lugares, y en uno es la boda de su amiga, en la despensa de la boda de la casa en donde está casando su amiga. Y entonces, al tiempo, el novio le propone matrimonio, y entonces ella dice, no, es que yo no me quiero casar. Yo no me quiero casar y no quiero tener hijos. Y entonces el novio le dice, o sea, tú quieres seguir siendo una... Y dice, ay de ti si dices esa palabra, quítate de mi vista. Yo lo que no quiero hacer es casarme, y yo no quiero vivir así, y yo quiero ser libre, no te quiero volver a ver. Y ese noviazgo así de intenso se termina. Y Clemencia vive toda su vida con muchísima libertad y se gana la vida muy bien, es muy valiente, tiene una casa padre. Y con el paso del tiempo el novio regresa a decirle, me equivoqué y qué lástima que yo no me quieras. Y el novio se casa con una mujer muy estable, lo que tú quieras. Y le dice, qué lástima que ya no me quieras. Y le dice, claro que te quiero. Y le dice, pero Clemencia, has tenido 15 novios después de mí. A los 15 los sigo queriendo. Y entonces, pues esa Clemencia era una hombreriega, y ahí está en Las Mujeres de Ojos Grandes, que ahorita alguien mencionó. Sí, es verdad, todas estas lectoras son mujeres de ojos grandes. Muy bien, muy bien. Yo recuerdo ese concierto de Joaquín Sabina en el Auditorio Nacional, y es una entonación tipo tango y una interpretación extraordinaria, así que pues la cantada se da muy bien, Ángeles. Te comento que Saraí Batres, entre otros comentarios que hacen otra vez en Facebook, dice, amo, arráncame la vida y mal de amores, porque en buena parte me reflejo en Catalina, en Emilia y en la maravillosa Milagros. Los he leído una y otra vez. Son ambos mis libros de cabecera. Qué delicia escucharte, querida Ángeles. Bueno, qué delicia oírte. Con este muchas comentario le pedimos a Marina Rodríguez y después a Nancy Samaniego, y ya con eso estaríamos cerrando prácticamente. Bueno, déjame dar las gracias primero otra vez, sobre todo a la gente que está en redes, porque aquí con este lado de la pantalla estábamos apalabrados con el Club de Lectores, y toda esta espontaneidad, esta generosidad de gente que acude a la pantalla
sin saber qué va a pasar, sino nada más para que nos saludemos. Me da muchísima alegría y se los agradezco muchísimo. Vas a cerrar al final. Ok. Bien, adelante Marina, por favor. Buenas tardes, muchísimo gusto, de verdad estoy encantada de que nos haya acompañado, de que nos esté compartiendo pues toda esta información, toda esta experiencia. Y bueno, yo me gustó mucho la novela, ya había visto la película, no había leído la novela, y bueno, me llama mucho la atención todos los temas o todos los elementos que conlleva, y cómo va de uno a otro. Y bueno, ahora que la escucho hablar, pues me sorprende todavía más su capacidad como escritora, porque pues no lo sé, hay un elemento en el que pues muchos estudiosos de la lengua han dedicado gran esfuerzo como para las groserías, ¿no? Yo no me la imagino pensando y escribiendo y diciendo groserías como las que aparecen ahí, y es que, pues, pero es cierto, ¿no? Es un elemento cuya carga semántica, sobre todo en este país, no puede reemplazarse con ninguna otra palabra. Pero ¿cómo va, por ejemplo, desde ese extremo de las groserías en Catalina, sobre todo, y llega, por ejemplo, hasta la musicalidad? Todo este lenguaje que se utiliza, sobre todo con los boleros, como un lenguaje del amor entre Catalina y Carlos, y sobre todo en la escena que mencionó en la casa de Catalina, al escuchar los boleros y al tocar Carlos y Toña cantando La noche de anoche, es, no sé, un momento que me imaginaba como si se estuvieran no solamente recordando, sino como si sus cuerpos se volvieran notas, se entremezclaran nuevamente y se comunicaran sin que nadie más estuviera ahí en la habitación, ¿no? Entonces, se me hace algo bonito, ¿verdad? Sí, yo te agradezco que lo notes, porque además son cosas, todas esas cosas, ¿quién sabe de dónde salen? Porque yo no he cantado con nadie La noche de anoche, más que con Toña la Negra. Les voy a contar un secretito raro que a lo mejor les sirve en el encierro. Yo todas las noches bailo, de modo tal que ahora me tengo desconchinflada la espalda y el cuello porque bailo demasiado y demasiado rápido. Pero todas las noches bailo y muchas noches bailo boleros. Y entonces, los boleros te llevan, ahora boleros y de todo, ¿no? Últimamente traigo todo el tiempo encima, quisiera ser un pez. Y entonces yo digo, ¿pero a quién estoy cantando yo esta canción? Porque además le pongo todos los énfasis, ¿no? Para tocar mi nariz en tu pecera. Pero en la pecera ¿de quién estoy yo tocando la nariz? Pues igual con La noche de anoche. Yo oigo la canción, les digo que puse esos discos y luego invento que eso les pase a otros. Y es muy bonito que tú me recuerdes que eso hice, porque se me olvida. Sí, fue de las cosas que me llamó mucho la atención, es pues una escena, podría imaginarse hasta casi erótica y todo a través de la música, pero bueno, a mí lo que me sorprende es todos estos elementos que se entremezclan desde la maternidad, pues a lo mejor porque ahí Catalina no se practicó algún aborto, pero realmente puede ser una mujer que no quería tener hijos, y tantos temas, pero bueno. Por eso es tan solidaria con Lucina. A mí, yo en la película sí extraño la historia de Lucina, pero a lo mejor vamos a hacer una serie. Bueno, sí. Alguien más va a hacer una serie, yo nada más la voy a vender. Y en esa serie yo creo que Lucina va a tener un lugar importante. Lucina y las amigas de Catalina, que en la película pues tampoco alcanzaron a caber. En 1 hora 50 no cabe todo. Entonces las vamos a ver ahí, ojalá. Ojalá que sí salga más, porque sí se relaciona mucho y yo creo que quería notar más todos estos puntos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría de hacerle una pregunta, pues como escritora,
Es muy distinto, pues como ya lo mencionó, cuando se escribe una novela, cuando se escribe un guión y todo. Al momento, por ejemplo, de estar participando en el guión de la película y al retomar la novela, pues varios años después y ya... ¡Muchísimo! No tantos. Y otra perspectiva, como autora, ¿le hubiera gustado modificar o agregar algo a la novela? ¿Y qué hubiese sido? Pues mira, yo creo que todas las historias que uno entrega los libros, no los termina. Los entrega, dice, bueno, creo que este libro ya se acabó. Es más, Arráncame la vida se debió de haber acabado como 2 capítulos antes. Más bien se debía de haber comido 2 de en medio. Y al mismo tiempo yo había escrito como 5 más. Hasta que de repente dije, pero si es que este libro ya se había acabado, entonces pues tuve que quitar. Y en Mal de Amores, yo estaba leyendo a Pérez Galdós, como ustedes saben, es un escritor del siglo XIX que cuenta todo muy despacio. Entonces, en Mal de Amores, bueno, te contaba la receta de la sopa de calabacitas, todo iba a un tiempo Pérez Galdós, iban al mercado, tuve que quitar, cuando ya llevaba yo 150 páginas y Catalina todavía no cumplía 17 años, entonces, Emilia, entonces, nunca sabe uno, ojalá, yo quisiera, no sabes cómo me gustaría, yo creo que si yo supiera armar los libros y saber dónde se acaban, ya hubiera escrito más novelas de las que he escrito. Sería padre, pero pues ya no fue. Muchísimas gracias. De nada, a ti. Gracias, Marina. Ofrezco una disculpa a Guadalupe Ramírez que me la salté, así que, por favor, estimada Guadalupe, te abrimos micrófonos para que hagas tu comentario y después vamos a terminar con Nancy Samaniego. Gracias. Hola. Hola, yo estoy muy contenta, de verdad, de estar en esta actividad. Yo también soy egresada de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas, entonces es todavía mayor mi entusiasmo. Yo quería preguntarle precisamente en este sentido, en la obra vemos un recorrido histórico y se nota una investigación respecto a varios temas. Por ejemplo, uno que me llamó la atención es habla varias veces acerca del voto de las mujeres en México, porque fue en Puebla, donde 2 décadas antes de que fuera permitido para todas las mujeres, fue en Puebla, donde se permitió primero y de hecho... La primera sorprendida fui yo, debo decirte. La primera sorprendida no es que yo dije, aquí en Puebla fue, lo voy a poner, no. Contando qué voy a poner, de repente dije, ¡qué barbaridad! O sea que Catalina pudo ir a votar aquí. Es que en ese sentido va mi pregunta, ¿qué de su formación como periodista le sirvió para hacer la investigación de todos esos datos que se ven reflejados en la novela? Yo creo que mucho. Mira, las 2 cosas. A mí, en Ciencias Políticas, Gustavo Sáenz, otro escritor, muy querido, que era mi profesor, me dijo, pero es que tú descubrió que yo inventaba las tareas, porque no me daba tiempo, ya tenía que trabajar, y entonces hagan un reportaje de un choque. Y entonces, pues, mis compañeros hacían reportajes más fáciles. Yo hice un reportaje complicadísimo de un choque. Eso ya no podría pasar ahorita porque ya te enteras por la tele. No había noticieros así. Entonces, yo inventé un choque en la carretera Toluca, donde se despeña un camión, se mueren hasta los borregos de un pastor. Y cuando se lo entregué a Gustavo Sáenz me dijo, ¿esto lo inventaste? Y yo le dije, sí, profesor. Y me dijo, me dijo que me quedara yo al final de la clase, no me lo dijo delante de los demás. Y le dije, sí, profesor. Y me dijo, pues lo que pasa es que tú eres escritora. Tú lo que tienes que hacer, tú no hagas periodismo, tú estudia letras. Y imagínense ustedes que para ese momento mi papá se había muerto, como el papá de Catalina, y yo había llegado a la Facultad de Ciencias Políticas para no irme a ninguna otra parte. Yo ya parece que me iba a cambiar otro. Yo llegué de Puebla a la Ibero,
dije, ¿por qué estoy en un colegio igual que mi preparatoria? Ya me voy de aquí. Fui a la UNAM, la vi, dije, aquí tengo que venir. Y entonces ya estaba en la Facultad de Ciencias Políticas en como segundo y medio de carrera, cuando Gustavo Sáenz me dice, ¿por qué no te pasas a estudiar letras? No, imposible. Pero sí me regaló la certeza de, pues tú lo que eres es una escritora, lo que te gusta hacer es inventar. Entonces, así fue como hice la mezcla entre encontrar una suerte de reportaje y reinventarle cosas. Y sí, bueno, era yo mucho más arriesgada de lo que soy ahora. Creo que gracias a ustedes voy a leer Arráncame la vida, a ver si me vuelvo arriesgada otra vez. Porque hay muchas cosas que inventé que ahora diría, no, pero ¿cómo? Eso a lo mejor no fue así. ¿Y qué importa? En el libro así es. Sí. En las redes sociales dice que es una novela atemporal. Se qué puede bueno, ubicar en aquel tiempo y en la actualidad. Fíjense qué cosa más rara les voy a contar. Fui a presentar el libro a Alemania. Alemania fue muy noble con Arráncame la vida porque la industria editorial de Alemania, una vez que te recoge, sobre todo en ese momento, las demás editoriales de los otros países me empezaron a publicar, ¿no? Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, porque Alemania me había publicado. Bueno, y voy a presentar el libro a Alemania y de pronto se para una mujer, una güerota de ojos azules, alta, y me dice, yo soy Catalina Asensio. Me dijo en alemán y me lo tradujeron y dije, ¿cómo? No te pareces. Y entonces ella me hizo todo un alegato de cómo ella había vivido con un alemán que se parecía a Andrés Asensio y cómo había sentido la misma opresión y cómo había vivido desde muy chica con un hombre mucho más grande. Tenía una historia parecida. Interesante. Sí, bonito. Muchas gracias por la anécdota, Ángeles. Vamos a cerrar con una intervención de Nancy Samaniego y ya después cierras tú para hacer algún comentario general, Ángeles. Ya hice muchos comentarios generales, no, ¿eh? Claro, ya van a soñar. Nada más para despedirnos. Adelante, Nancy. Abrir el micrófono. Yo no veo a Nancy. Ahorita Nancy ya se nos enojó. No. Ya. Adelante, Nancy. Hola, Nancy. Hola, ya no me veo. Buenas tardes. Maestra, un gusto y un orgullo y una emoción conocerla. Qué exquisitez, qué tarde tan deliciosa como en cualquiera de sus conferencias. Yo tengo un comentario y una pregunta. A lo largo de la novela, pues transitamos por la vida de Catalina en todas sus etapas de niña, de hija, de hermana, de esposa muy rápido, una forma muy rápida, gobernadora, presidenta de la beneficencia. Todo me parecía indicar que era una novela de Catalina exclusivamente, donde ella era la superprotagonista, pero le llega a ser el equilibrio, el general. Todo iba muy bien para mí, feliz, pero cuando apareció Carlos Vives, creo que fue un parteaguas para mí y me generó una expectativa tremenda porque esto ya le va a cambiar la historia, la vida total a la novela. Pensé que iba a haber un final muy distinto, entonces, porque estaba embelesada con su relación, cómo todo giraba en torno de la música, Bellas Artes, las caminatas por Madero, tomar café ahí en el Sanborns, tomar helado, los ensayos de la Filarmónica. Para mí iba dándole un giro tremendo a la novela. Entonces, mi pregunta es ahora, maestra, ¿por qué fue tan efímera la parte de la vida con Carlos Vives? ¿Por qué murió tan rápido? Eso es lo mismo que yo me pregunto, no creas. Yo creo que hay un dicho que es que todo amor es eterno mientras dura, y ese tipo de enamoramientos, a lo mejor ese amor de Vives y Catalina no hubiera llegado a ninguna parte. No sabemos.
La cosa es que, miren, les voy a contar una cosa muy rara. Yo escribía Arráncame la vida de veras de una manera muy intuitiva. Yo dije, yo quiero contar la historia de un cacique, porque eso es lo que me habían dicho en la Facultad de Ciencias Políticas que era importante, hablar del poder. Y entonces, luego yo descubrí la voz de Catalina. Y entonces Catalina se volvió la protagonista del libro. La voz narrativa se volvió la protagonista del libro. Y yo iba contando según ella. Y entonces, pues cuando aparece Carlos Vives, que era necesario que apareciera porque Catalina necesitaba encontrar una contraparte, un igual. Alguien que la viera como su igual. Y alguien en quien verse como un igual. Para, entre otras cosas, crecer. Entonces, yo creo que Catalina, yo creo que Vives era un personaje, bueno, ¿para qué te voy a decir eso? Está muy feo. Yo creo que Vives quizás no era un personaje tan fuerte como Catalina lo cuenta. Para Catalina, Vives se vuelve el pico de su vida. Y es probable que haya sido. Pero quizás es el pico de su vida porque se muere. No sabemos. En ese sentido es una novela romántica, en los términos y gótica que diría Jane Austen. O sea, es una novela del imposible, es una relación del imposible. Y también por eso es tan bonita. Pero ¿cómo la hubieras dejado tú? Hubieras terminado el libro y se casaron y fueron felices y abandonaron a Asensio y se llevaron a los niños y pues esa era la otra parte. Podía haber terminado ahí, pero creo que hubiera sido... Decir menos real no es verdad, porque muy probablemente eso pudo haber pasado, muchas veces ha pasado. Yo tenía una amiga que se casó y se divorció, y luego se arrepentía porque cuando se volvió a casar me decía, mira, es el mismo diablo pero con otro trinche. Y entonces, a lo mejor eso le hubiera pasado a Catalina, pero no tenemos idea. Yo pienso, ahora estoy escribiendo a una Catalina falsa. Estoy escribiendo 4 mujeres, y una de esas 4 mujeres es posible que sea Catalina de vieja, de muy vieja, viviendo en la colonia Condesa ya después de que se convirtió en alguien. Y debo confesarles una cosa, no puedo con ella. Catalina, yo construí a Catalina y lo volví un personaje para mí mítico, y cuando la quiero tocar con la realidad actual, con que hubiera podido tener 90 años en el 2000, haber tenido 90 años en 2000, ya no sabía yo qué hacer con ella. Imagínate, la puse a estudiar letras, no quedó bien que estudiara letras. Qué bueno, mira, es mucho más bonito que ese libro se acabe con ella diciendo, divertida con mi futuro, casi feliz. Y cada quien se puede inventar qué pasó con ella. Pero bueno, voy a escribir una para ti especial, en donde todo sea dicha y felicidad. Sí, lleno de música, la música del bolero. Qué bonito. Fíjense que ahora estos días, de veras se los recomiendo. Si acaban el día tristones, cuanto antes pongan un disco de boleros, o hay una Eugenia León, Ciudadana del Mundo, creo que se llama, y ahí están desde... Y bailas eso, ya te vas a dormir feliz. O bailas Manzanero, ¿no? Bailas Te esperaré a que vayas por donde yo voy, ya te vas a dormir feliz. O sea, toda persona que quiere estar triste con el encierro, baile de 8 a 9. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti. Me has dejado muy intrigada con esa pregunta. Bueno, voy a corregir una cosa que debía haber corregido. Creo que cuando se muere Vives, el libro se pudo haber acabado cuando Vives se muere. De hecho, la historia se acaba cuando Vives se muere. Se acaba cuando se muere Asensio. Pero yo todavía inventé un pedazo en el que ella como que se trata de recomponer teniendo otros novios. Y lo que te queda claro es que ella ya nunca puede volver a encontrar ese pico. Y es un poco deliberado, ¿no? Eso no se encuentra muchas veces en la vida.
No te pasa muchas veces en la vida. Sí, sí, me gustó ella se quedó todavía con esa inquietud, esa búsqueda en otras personas de encontrar algo lo que había vivido con Vives. Incluso no, pues ya los militares pues no eran opción, ¿no? No, nunca. No, ni los niños ricos, ya no estaba muy atractivo. Pues es que Vives estaba padre, ¿no? Realmente. No, pues es que si usted se lo imaginó como es en la película, con este actor, no, bueno, pues Vives con esas manos y esa espalda, pues espera un final muy romántico con él. Bueno, vamos, mira, la cosa es que Vives no se murió. Para ti, ahí se acabó la cosa, ¿eh? Ay, gracias. Muchas gracias. Isabel Aguirre, en las plataformas de Facebook Live, nos dice: es extraordinario encontrar novelas inspiradoras para la mujer, sobre todo desde ciertos contextos cronológicos. ¿Cómo sería la vida de las mujeres si las libertades que ejercemos en esta época las hubiéramos ejercido hace un siglo? Y bueno, pues ya un comentario final para despedirnos antes de que pidamos a nuestro compañero Alberto Banderas de que presente un reconocimiento que te vamos a hacer con mucho cariño. Me van a dar un reconocimiento por aquí. Un reconocimiento virtual. Eso sí es magia. Un helado de chocolate, ¿eh? Lo mandamos. ¿Te gusta el helado de chocolate? Lo vamos a mandar. No. Nos lo tomamos después. Correcto. Si quieres hacer algún comentario. No, bueno, quiero, en homenaje al romance de Catalina, quiero redondear la cursilería y desapenarme, porque ¿saben una cosa? Cuando yo publiqué Arráncame la vida, a mí me preguntaban después en el extranjero, ¿y usted qué crítica tuvo en México? Y yo dije, muy buena crítica. No me diga. Y dije, sí, nadie me criticó. Porque en realidad los escritores, mis contemporáneos, pues sobre todo los que estaban más arriba de la generación anterior a mí, consideraron que ese era un libro, órale, pues, usted quiere contar su historia, pues cuéntela. Pero nadie, por eso estoy tan agradecida de que haya aquí tanta gente joven que apreció esa historia, mis contemporáneos y los de abajo. Quienes eran críticos de literatura en esas épocas no consideraron que tenían que detenerse mucho en ese libro, y la verdad es que a mí no me dio mucha tristeza porque no escribí ese libro pensando en la crítica, sino realmente en los lectores y en muy pocos lectores. Quizás ahora me intimida tener tantos lectores, porque yo pensé, miren, cuando yo publiqué ese libro en 85, quien vendía muchísimos libros vendía 20,000. La mayor parte de la gente vendía 2,000. La primera edición de Arráncame la vida, porque el editor confió mucho en mí, imprimió 2,000 ejemplares. Normalmente en primera edición de una gente desconocida imprimían 500. Entonces, yo escribí para 2,000 personas. Que Arráncame la vida haya vendido millones de ejemplares y que se lea en la casa de la mamá y de la hija, y ahora para mi preocupación de la nieta, porque hay veces que a la Feria de Guadalajara les firmo a las 3 y me tomo foto con las 3 generaciones, pues ha sido un privilegio enorme que claramente no me busqué, me encontró, como el amor que no se busca se encuentra, pues también este privilegio de estos lectores y de esta compañía me la encontré. Yo salí a buscar 2,000 lectores y me los encontré a todos ustedes, y no tengo cómo agradecérselo al destino y a la vida. Muchas gracias a ti, estimada Ángeles. Muchas gracias nuevamente a nuestro amigo y compañero David Miklos por propiciar este encuentro contigo. Antes de despedirnos, quiero aprovechar para comentar que hoy estamos cerrando ya este primer módulo de narradoras mexicanas. Empezamos con la lectura de Como agua para chocolate de Laura Esquivel, después siguió Balún Canán de Rosario Castellanos, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro,
La vendedora de nubes, que es un cuento infantil de otra poblana o heredada para Puebla, Elena Poniatowska. Continuamos después la semana pasada con Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera, y hoy cerramos con broche de oro con esta gran novela de Arráncame la vida en voz de su propia autora, Ángeles Mastretta. Durante las próximas 4 semanas vamos a estar haciendo presentaciones virtuales de libros, fundamentalmente del editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el 10 de septiembre vamos a regresar a nuestro círculo de lectura con un segundo módulo titulado Revolución Mexicana. Ya estamos concluyendo y por favor le solicito a mi compañero y amigo Alberto Banderas que mostremos en pantalla el reconocimiento para nuestra invitada de honor, la escritora Ángeles Mastretta, que viene debidamente firmado por el magistrado. Con unas firmas grandes. Muy grandes. Muy grandes. Muy grandes, muy poderosas, de parte del magistrado Felipe de la Mata y del magistrado presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchas gracias, Ángeles, y te despedimos todos. Pues gracias a ustedes, les deseo lo mejor. La elección del año próximo va a estar difícil. Les deseo que la tengan no tan complicada y bueno, sepan que confiamos en ustedes. Igual nosotros en ti. Muchas gracias. Muchas gracias, querido. Muchas gracias a ti. Buenas noches, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.